Tengan ustedes y sean bienvenidos a este espacio de Vitaminas Camilianas. Vamos a continuar escuchando todas estas narraciones que nos hacen reflexionar acerca del sufrimiento que vivió Camilo, el padre Camilo. Y el tema de hoy es enfermo en el hospital. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es conocer más cómo Camilo, después de su conversión, comprendió que Dios lo quería enfermo y enfermero. Y yo lo puedo traducir, quería que diera fruto a un enfermo a través del trabajo de ser enfermero y llevar ese amor que él vivía de Dios en él a los enfermos. Vamos a recordar, como lo hemos hecho en las sesiones pasadas, un poco sobre el tema anterior. Estamos ahorita sobre el tema de que Camilo es enfermo y que aún en esa condición de enfermedad, él puede salir a amar, a llevar amor a los enfermos. Y en el tema anterior era el Camilo el sanador herido. A un enfermo, pues él vivió a partir de esta condición de enfermedad entre los enfermos, y sus penas lo hicieron compañero de camino de los enfermos. Y recordando un poco qué es lo que vimos que Camilo llamaba a sus enfermedades las 5 misericordias. ¿Qué podemos decir ante esto? Que él sintió la misericordia de Dios ante esta experiencia de fragilidad que él vivió desde muy joven. Con la llaga, él sintió esa fragilidad, creyó que iba a sanar rápidamente y no fue así. Fue una llaga que lo acompañó durante toda su vida. Y es asombroso cómo él, a partir de esta llaga, pues va al hospital, vive en el hospital, se hace consciente de todo lo que sucede ahí, vive y experimenta su fragilidad y la fragilidad también de todos los enfermos que vivían ahí. Y hace esto que él reflexione, medite, ore y tome decisiones. Vamos a ver también cómo la enfrenta la enfermedad y cómo esta llaga que inició cuando él era muy joven y que lo acompañó toda su vida, no es la única enfermedad que él padeció. Recordemos que hay 5 enfermedades importantes que podrían haberlo aislado, centrado en él mismo, y no fue así. Estas 5 misericordias, como él las llamaba, es también a partir, además de la llaga, la hernia que padecía y que ponía un cinturón, recuerdan, y que también padecía callos en el pie donde tenía la llaga, padeció de cálculos renales y de un mal de estómago, que fue ya casi al final de su vida. Y me gustaría que escucháramos juntos este audio que hizo el padre Silvio Marinelli y se llama Enfermo en el hospital. Creo que puede resumir muy bien y recordaremos cómo vivió estas 5 misericordias el padre Camilo. Escuchemos. Alrededor de los 20 años, Camilo descubrió una llaga en el empeine de la pierna derecha. Pensó que podía resolver rápido este problema en el Hospital Santiago en Roma. En realidad el nombre preciso del hospital era Santo Santiago de los Incurables, uno de los muchos hospitales fundados en Europa para enfermos incurables, rechazados por los otros hospitales, pacientes cuyas llagas podridas olían mal, contaminando el aire y provocando repugnancia. El hospital, con este nombre terrorífico, lo asustaba, pero valía la pena ir. Se trataba de unas pocas semanas, así pensaba él, y luego de nuevo a la aventura de soldado. Lo hospitalizaron, pero debía ganarse la comida y el tratamiento trabajando de auxiliar. Camilo se consideraba un caballero
y hacía lo mínimo exigido y buscaba evadirse saliendo a jugar lo poco que ganaba con los cargadores del puerto a la orilla del río Tíber. Se dieron cuenta de eso y lo despidieron por su mala conducta. Dijeron, así dejaron escrito, inepto para enfermero. Hoy podría parecer una broma. Después de su conversión, 4 o 5 años después, conversión que tuvo lugar el 2 de febrero del 1575, y después de un primer intento de hacerse fraile capuchino, reaparece la llaga y vuelve al Santo Santiago de Roma. Estamos en otoño del 1575. Todos se dan cuenta de cómo ha cambiado. Volví al hospital con una esperanza, sanar lo más pronto y volver al convento de los hermanos capuchinos. En realidad se quedó 4 años. A medida que corrían los días, cuantos vivían en el hospital iban aprendiendo de él la piedad y de su entrega desinteresada. Él se interesaba de los enfermos y empezaron a desear que él se quedara para siempre en su compañía en aquel hospital. Camilo mismo sentía que esta vez se trataba de algo diferente, de una experiencia que lo llenaba y le hacía olvidarse de sí y de su llaga. Fueron 4 años de trabajo duro, enfermo y enfermero, cuestionando con su ejemplo las deficiencias humanas y técnicas, y derramando el amor que obtenía de los sacramentos y de la oración. Pero su corazón se había quedado en el noviciado de los capuchinos. Cuando la llaga llevaba ya 7 meses sana, creyó estar bien curado y volvió al convento, desoyendo incluso a San Felipe Neri, su confesor, quien le aconsejaba que no volviera. Pasó 4 meses felices como religioso capuchino, pero el rudo sayal, de nuevo rozando el empeine del pie derecho, despertó la llaga y a los pocos días lo despidieron definitivamente. Volvió al hospital y comprendió que Dios lo quería enfermo entre otros enfermos para cuidarlos. Tenía ya 29 años y sabía solamente unas pocas cosas de enfermería que la práctica diaria le había enseñado, pero demostraba dominar la ciencia de la caridad. Las autoridades del hospital le ofrecieron el cargo de director gerente, en aquel entonces se llamaba mayordomo, es decir, responsable de la dirección y administración ordinaria del hospital, como una especie de ecónomo, de jefe del personal, de inspector de servicios. Camilo aceptó porque estaba dispuesto a cuanto le pedían por el bien de los enfermos. Y así se encontró metido en esta realidad en calidad de enfermo y también de responsable. Su carácter sensible y obstinado no le permitía aguantar pasivamente las injusticias, los descuidos, la mala asistencia. Comenzó con su ejemplo. A medida que iban pasando los días y los meses, Camilo sentía más paz interior, más serenidad y más deseo de entregarse plenamente al servicio de aquellos hombres que ya sentía hermanos suyos e hijos de Dios. Un día una luz lo iluminó. Esta era su vocación. Una oración le brotó del corazón. Ahora, Señor, conozco tu voluntad divina. Ya que no me has querido en aquel estado de penitencia, es prueba de que me quieres aquí, sirviendo a estos pobres enfermos. Por eso, de ahora en adelante, quiero entregarme por completo a tu servicio. Fue la enfermedad en la pierna, en el empeine del pie, a llevar al joven Camilo al hospital. Podríamos pensar que después todo se arregló y que vivió en buena salud. Pues no. Camilo después padre Camilo y luego fundador de una nueva orden religiosa, continuó siendo enfermo para los enfermos. Su experiencia fue la que lo llevó a comprender, a decidirse y a actuar. Su sufrimiento fue un llamado a trascender. Además de la llaga, otras enfermedades debilitarán su cuerpo a lo largo de su existencia, pero a la vez también refinarán su espíritu y su sensibilidad hacia los enfermos. Una hernia inguinal que trató de controlar con un cinturón de hierro, él decía, signo de su esclavitud a los enfermos. Callos dolorosos en los pies
que le recordaban a cada paso que estaba clavado a la cruz de Cristo, junto con sus hermanos enfermos. Cólicos que lo obligaban a doblarse por el dolor y lo acostumbraban a servir a Dios sin algún deleite, solo por amor. Un reflujo gastroesofágico, y cuando debía alimentarse, lo unía al sacrificio de Cristo de los enfermos. Camilo, sonriendo, llamaba a estas enfermedades las 5 misericordias, o las 5 caricias de Dios, y le gustaba bromear: el Señor solo las manos me ha dejado sin llagas, pues si hubiera tenido llagadas también las manos, no habría podido utilizarlas en favor de los enfermos. El sufrimiento a menudo encierra a la persona en su mundo y su problema. Camilo lo vive de manera diferente, lo asocia a la experiencia de Jesucristo crucificado y le da un nuevo sentido. La misericordia de Jesús lo había alcanzado en el camino del valle del infierno, un valle inhóspito, metáfora del infierno que Camilo tenía en su interior. La misma misericordia nunca lo abandonará. Siempre se sentirá acompañado, amparado y afianzado por la misma misericordia. Y Camilo se dejó transformar por la misericordia y logró transformar sus sufrimientos en manantial de misericordia hacia sus hermanos enfermos. Pues hemos escuchado este audio que nos recuerda esto que vimos con tanto detalle la sesión anterior. Y qué bello todo lo que nos va diciendo. Y quisiera ir reafirmando estos puntos que nos habla el padre Silvio. Y nos dice pues que va a un hospital donde su nombre era de incurables. Imagínense un joven de 21 años con una enfermedad y va a un lugar donde dice de los incurables. Qué fuerte debe haber sido para él esto que vivía. Pensémoslo, lo vemos como en distancia, pero si lo pensamos hoy en día, pues es un acontecimiento duro. Y no tenía dinero, por lo cual tenía que trabajar, hemos también hablado de esto. Y esta frase que le dicen en el hospital, inepto para enfermero. Qué ironía de la vida, ¿verdad? Porque realmente sí, en esos momentos en los que él no tomaba en cuenta mucho el cuidado de los enfermos, antes de su conversión, pues trataba de salirse, estaba centrado en sí mismo, pensaba solamente en él y en lo que quería y deseaba hacer, caprichosamente tal vez. Y entonces, pues sí, en ese momento era inepto para enfermero. Pero después de su conversión, que recordamos que fue el 2 de febrero de 1575, ¿cómo se transforma su vida? Cómo él va reflexionando, experimentando, orando, y se da cuenta de esta fragilidad que él vive y la fragilidad de los enfermos. Ahí se quedó 4 años en el hospital y se interesaba por los enfermos. Y entonces la gente empieza pues a sentir esa cercanía, ese cuidado con tanta delicadeza y con tanto deseo de verdad ayudarlos, que empezaron a desear que se quedara en el hospital. Y Camilo pues hace una experiencia diferente. Cuando él regresa al hospital con la llaga y se queda esos 4 años, ya había sido su conversión. Y él, pues se acuerdan que en su corazón había quedado el deseo de ser capuchino. Entonces lo que él quería era aliviar esa llaga para regresar al convento de los capuchinos. Y cuando él vive esta experiencia, estos 4 años ahí en el hospital, pues se da cuenta de que se empieza a olvidar de sí mismo, ya no está tan centrado en sí mismo, ni en su llaga. Y bueno, pues esto hace que él vaya meditando, reflexionando, y su ejemplo de cuidado, de ese cuidado con tanta diligencia, bien hecho, pues va haciendo un cuestionamiento a toda la gente que lo rodeaba en el hospital,
cuestionaba las deficiencias que tenían y bueno, pues los confrontaba este comportamiento de Camilo. Y él pues ya se había empezado a unir al Señor de una manera diferente, hacía oraciones, y su piedad pues también era un ejemplo para los que lo rodeaban. Y este encuentro en el culto, en las oraciones que Camilo tenía con nuestro Señor, pues era el alimento para poder ir a derramar ese amor que sentía de Dios en los enfermos. Y ahí permanece cuando se va alivia su llaga, regresa con los capuchinos, recordamos, y permanece con ellos solo 4 meses, porque el sayal, este hábito que usaban, que era pues largo, tocaba su empeine y parece ser que eso fue lo que volvió a abrir la llaga. Y estuvo ahí con ellos 4 meses, muy feliz, pero como ya había regresado en otra ocasión y volvió a salir la llaga, pues ahora sí lo despiden definitivamente y regresa al hospital. Y al regresar al hospital y seguir trabajando, pues se va dando cuenta que Dios quería que estuviera en el hospital, porque él decía cuando su conversión que él quería servir a Dios con penitencia, con oración, con los capuchinos. Pero en esta búsqueda de la voluntad de Dios para él, pues va viviendo diferentes situaciones. Y cuando regresa al hospital, pues comprende que Dios quiere que esté ahí en el hospital por algo, ha de tener que estar ahí por su llaga, y por algo es que él siente que es su voluntad que esté ahí con los enfermos. Y tenía él pocos conocimientos de la enfermería, pero qué bello lo dicen, que demostraba dominar la ciencia de la caridad, esta asignatura del amor. Tal vez no tenía la asignatura de la enfermería, pero sí tenía la del amor. Y con esta se dedicaba con cuerpo y alma a aprender pues las técnicas necesarias para curar a los enfermos. Y lo hacía con tal cuidado y diligencia que, bueno, en el hospital lo nombran mayordomo del hospital, que significaba como el director administrativo del hospital, que cuidara de todos los aspectos administrativos y ver que fueran atendidos los enfermos adecuadamente. Como después de esta frase que dicen en el hospital, inepto para enfermero, hay una gran transformación en Camilo y cómo va aprendiendo, y esto lo lleva, bueno, a este cargo de cuidado en el hospital, una responsabilidad grande. ¿Y qué sucede en él? Nos preguntamos, ¿cómo fue que llegó a decidir que así enfermo podía ser de ayuda a los enfermos? Y bueno, pues Camilo, conforme pasó el tiempo ahí en el hospital, empezó a sentir más paz interior, más serenidad y más deseos de entregarse al servicio de estos hombres que ya sentía como hermanos suyos. Vean cómo en la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra vida es un signo importante que realizando esa actividad ya no sentía esa inquietud de ir a dejar todo y de no cuidar a los enfermos e irse a jugar al puerto donde jugaba las cartas, sino que empieza a sentir una gran paz interior, una gran serenidad en esta actividad que hacía y un deseo más grande de servirlos. Esto va siendo un signo importante para él encontrar esa voluntad de Dios en su vida. Y nace de él una oración. Y vean qué linda, dice, ahora Señor, conozco tu voluntad divina, ya no me has querido en aquel estado de penitencia. Es prueba de que me quieres aquí, sirviendo a estos pobres enfermos.
Por eso quiero entregarme por completo a tu servicio. Y esto es lo que siente Camilo, lo que percibe. Y a través de su actividad ahí reflexiona, ora y percibe todo su ser, todas sus dimensiones, cómo estaba cada vez más sereno, en paz y con una gran alegría de servir a los enfermos. Y la llaga que de joven lo llevó al hospital y que fue enfermo entre los enfermos, su experiencia fue la que lo llevó a comprender, a decidirse y a actuar. Y vean qué bello, su sufrimiento fue un llamado a trascender, a ir más allá de lo que la enfermedad puede suscitar en nosotros. Y ahorita vamos a ver en el siguiente audio toda una explicación de qué sucede con el sufrimiento, de dónde viene, cómo lo podemos comprender y cómo lo podemos enfrentar. Y San Camilo aquí, su sufrimiento lo llevó a trascenderlo, a ir a derramar todo eso que él tenía, a ser la mejor versión de él mismo. Y pues vemos que además de la llaga, pues tenía estas otras enfermedades. ¿Y estas qué hicieron en él? ¿Qué pasó con él? Pues refinaron su espíritu y su sensibilidad hacia los enfermos. Pudo sentir, experimentar esta fragilidad y pudo tener esa mayor sensibilidad para cuidarlos de una manera más humana. Y vean, ¿qué pasa con el sufrimiento? A menudo encierra a la persona en su mundo y su problema. Y Camilo lo ve diferente, lo asocia con la experiencia de Cristo crucificado y le da un nuevo sentido. Cómo a partir de este encuentro con el Señor y de estos encuentros que Él tiene a través de su oración y a través del encuentro con los enfermos, pues se va dando cuenta de cómo el modelo a seguir es Cristo, Cristo crucificado, y que entregó su vida sin importar lo que tenía que hacer, solo por amor a nosotros. Entonces, en esta identificación de Camilo en Cristo crucificado, es que puede tener una visión nueva de todo y un nuevo sentido a la enfermedad y al sufrimiento. Y bueno, la misericordia de Jesús nos dice que lo había alcanzado en el camino del Valle del Infierno. Así le llamaban a ese tramo que él recorrió. Recuerdan que iba en un burrito y llevaba del convento ciertos artículos para llevarlo a otro lugar. Y en ese trayecto él siente pues este llamado de Dios y esta conversión. Y este lugar, este sitio, le llamaban el Valle del Infierno. Y podemos también escucharlo como una metáfora del infierno que Camilo tenía en su interior. Pues sí, un infierno que él tenía porque no había salida, como que él quería antes de su conversión ser soldado, seguir en el juego, estar centrado en sí mismo. Y esto es sin salida. Infierno, eso significa la palabra. Y estaba encerrado en ese mundo. Pero cómo la misericordia de Dios lo alcanza y él puede salir de ese valle. Y pues esta misericordia de Dios nunca lo abandonará. Siempre se sentirá acompañado, amparado y afianzado por la misma misericordia. Y recordamos tantos momentos en los que él se cuestionaba cómo podría salir de situaciones y siempre se sentía con la confianza en el Señor que lo acompañaba y que de alguna manera a través de personas llegaría a dar esa ayuda que él necesitaba para seguir ayudando a los enfermos. Esto es lo que hace la conversión, encontrar una manera de podernos encontrar con el Señor y encontrar esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, Camilo
se dejó transformar por la misericordia y logró transformar sus sufrimientos en manantial de misericordia hacia sus hermanos enfermos. Vean qué bello. En lugar de encerrarlo en sí mismo, en lugar de un lugar de muerte, es un lugar de vida, un lugar de donde brota, así como de un manantial, qué bella metáfora, que brota el agua, brota esa misericordia de Dios que Él mismo lleva a sus hermanos. Y veamos, aquí en este audio lo he dividido en dos partes para que podamos releer esto que nos va diciendo. En el audio el Padre Silvio es toda una clase que él da sobre el sufrimiento, causas, significado, cómo enfrentarlo, cómo manejarlo. Pero quisiera hacer una primera parte, después releer algunas frases que podamos profundizar para que puedan quedar en nosotros con una visión diferente de cómo poderlo manejar. Tal vez tenemos una visión que todavía podríamos ampliar. Entonces yo les recomiendo que tomen una libreta, un lápiz y vayan anotando esto que nos va diciendo en este audio el Padre Silvio y que podamos reflexionar juntos. ¿Qué nos queda? ¿Qué palabras nos dan vida? Una vida diferente, más humana. Escuchemos esta primera parte del audio. Nuestra experiencia del dolor y del sufrimiento. El sufrimiento es un fenómeno complejo y el sufrimiento está presente en la naturaleza humana, con los procesos de envejecimiento, las enfermedades y la muerte. Está presente también en la naturaleza que nos rodea, lluvias, sequía, desertificación, huracanes y lluvias, epidemias, sismos, etc. Existe también todo el sufrimiento debido a decisiones y conductas humanas, debido a la ignorancia o a la maldad que provocan un sinnúmero de situaciones dolorosas. Pensemos en la violencia, la guerra, en el descuido de la salud o los estilos de vida erróneos, en los abusos, la corrupción, la impunidad. Se puede también reflexionar sobre decisiones o acontecimientos de los siglos pasados que han creado la situación actual llena de injusticias y sufrimiento. Una cierta tradición religiosa atribuía estos fenómenos a la voluntad de Dios. Sin embargo, puede ser de utilidad valorar una distinción de hace bastantes siglos entre causa primera y causas segundas. Según este pensamiento tradicional, en la teología y filosofía, Dios es la causa primera de todo lo que existe. Él es el creador de todo el universo, con sus leyes de funcionamiento. Ahora se llaman más bien constantes de funcionamiento. Muchas de ellas no las hemos todavía descubierto. Y Él es el creador también del ser humano, como ser inteligente y libre, capaz de tomar decisiones. El atribuir las causas del sufrimiento a fenómenos naturales y a las decisiones humanas permite también dialogar con los profesionistas de la medicina, los investigadores y los científicos. Cuando se trata de sufrimiento por enfermedad, gran parte de este se relaciona a factores que van más allá de los problemas fisiológicos del enfermo. Estar enfermo obliga a hacerse interrogantes sobre el sentido de la vida y de la muerte, de lo que hacemos aquí, así como sobre lo que deberíamos hacer. Las inquietudes asaltan a cualquier ser humano. Esta multiplicidad de ansias, tristezas, dolores, frustración, genera usualmente desánimo, sensación de impotencia frente a la propia vida y a aquello que le confiere sentido. Es la sensación de una desintegración interna. Muchas veces, además, el sufrimiento se origina sin ninguna relación por una enfermedad fisiológica. Algunos factores que nos hacen sufrir son duelos por los que amamos, impotencia, abandono, violencia, desempleo, traición, aislamiento, pérdida de memoria y miedo. Existen otras situaciones, como estar enamorado de alguien que nos rechaza. El sufrimiento humano
afecta todo el ser de la persona, aunque pueda incidir con más fuerza en una determinada dimensión, la fisiológica o la emocional o la ético-moral. Cuidar de alguien en sufrimiento, pues, implica relacionarse con todas sus dimensiones, y no solo con la fisiológica, como en el caso de los dolores corpóreos. El sufrimiento puede originarse en la ansiedad producida por un diagnóstico de cáncer, pero puede ser mayor cuando un individuo con una enfermedad mortal no encuentra un sentido al sufrimiento, o cuando tiene la expectativa de un sufrimiento prolongado en el futuro, o cuando la enfermedad no permite abrigar esperanzas. Un dolor agudo temporal puede tolerarse desde un punto de vista psicológico, mientras que un dolor crónico, menos intenso, puede producir un estado depresivo y debilitante. Los individuos reaccionamos de forma diferente frente al dolor y al sufrimiento. Algunos somos muy sensibles a los dolores, incluso más insignificantes, y cualquiera que sea el grado de dolor siempre es excesivo. Otros individuos parecen tener una resistencia y tolerancia al dolor que desmoralizaría a la mayoría. Algunos se sienten tan abatidos por el sufrimiento que parece abrumarlos. Otros, en cambio, se muestran fuertes, capaces de resistir con un talante razonablemente bueno. Otros no sufren porque sienten dolor, ni porque su situación sea desesperada, sino porque están perdiendo el control sobre su vida, o porque se ven obligados a renunciar a algún aspecto importante de ella. Pues miren, hemos hecho este camino en que nos habla ciertos ejemplos de causas del sufrimiento y una gran gama de causas que pueden producir el sufrimiento. Nos habla de los diferentes tipos de sufrimiento y veamos, nos dice qué es el sufrimiento y cómo está presente, cómo se presenta y se manifiesta. Pues se manifiesta en situaciones, como nos decía, de envejecimiento, de enfermedades y de muerte. Y tratando de hacer un poquito un esquema para que vaya cayendo en nosotros a veces de la mente al corazón toda esta información que nos da el Padre Silvio. ¿Qué es el sufrimiento? Pues es un fenómeno complejo, no es sencillo, sino que abarca todas las dimensiones de la persona. Puede ser más fuerte en alguna, como nos decía, pero es un fenómeno complejo. Y nos decía también que puede ser a causa de la naturaleza humana. ¿Por qué? Pues porque tenemos una vida biológica y tenemos procesos de envejecimiento, es parte de la vida la enfermedad y es parte de vivir también el morir. Entonces, ¿cómo se presenta? Pues a partir de esto, las causas, pues la naturaleza y la naturaleza que nos rodea. Pensemos en las trombas, las lluvias tan fuertes, que bueno que hacen que caigan tantas, pues, estructuras, inunden tantas cosas. La sequía, la desertificación, toda esta falta de agua hemos vivido en los últimos días, una gran carencia de agua en toda la República Mexicana, pues es parte de la naturaleza que nos rodea. Los huracanes dicen que están cambiando los vientos en este tiempo y que ya deberían de ser de otra manera, pero en todo el mundo están viniendo de una manera diferente y por eso están siendo las lluvias tan fuertes. Son situaciones meteorológicas que hacen parte de la naturaleza que nos rodea. Las epidemias, pues pensemos nada más en esta pandemia de COVID y que hemos vivido y seguimos viviendo, son parte de la naturaleza y que es parte de la vida. Los terremotos, los sismos. Entonces, por un lado tenemos la naturaleza humana y por otro la naturaleza que nos rodea y que es parte de esa manifestación que produce sufrimiento. Y el sufrimiento también debido a decisiones humanas, no solo a la naturaleza. Y nos decía el Padre, en cuanto a ignorancia, la ignorancia puede ser parte de este sufrimiento y la maldad también.
La maldad, pensemos la violencia, la guerra, el descuido de la salud, los abusos, la corrupción en todos los ámbitos, los estilos de vida erróneos. Entonces, ¿cuáles son estas causas? Pues decisiones humanas. Somos seres libres y tomamos decisiones, y esas decisiones pueden llevar a sufrimiento. Y yendo un poco más allá, pensemos en decisiones que tomaron personas de otras épocas, pero que nosotros estamos viviendo las consecuencias. Por ejemplo, pensemos en las ciudades, se decidieron construir lugares sobre, por ejemplo, manantiales, y secaron los manantiales para poder construir ahí unas viviendas, y no tomaron en cuenta la naturaleza. Y bueno, hoy en día se viven las consecuencias. Estos manantiales no están dando esa agua que todos necesitamos, por ejemplo. Y esas decisiones que tomaron personas de otras generaciones, pues hoy en día producen sufrimiento en muchas de las personas. Y cierta tradición religiosa atribuía estos fenómenos a la voluntad de Dios. Y aquí hay una explicación hermosa, vean. Sin embargo, podría ser de utilidad valorar una distinción de hace siglos entre causa primera y causas segundas. ¿Cómo comprenderlo? A veces todo esto se atribuía a la voluntad de Dios, todas estas causas negativas. Y vamos a ver, hay un pensamiento tradicional en la teología y la filosofía que ya es muy antiguo, en donde nos dice también que Dios es causa primera de todo lo que existe. Él es el creador de todo el universo con sus leyes de funcionamiento, que ahora también se llaman, nos decían, constantes de funcionamiento. Él es el creador del ser humano, como ser inteligente y libre, capaz de tomar decisiones. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Dios nos crea, Dios hace esta creación, pero nosotros somos seres libres y tomamos decisiones. Y estas decisiones son a partir de nuestra libertad. Y a veces son decisiones equivocadas que dañan y que hacen sufrir. Entonces, el atribuir las causas de sufrimiento a fenómenos naturales y a las decisiones humanas nos permite también dialogar con los profesionistas de la medicina o con los investigadores que hacen investigación sobre las cosas meteorológicas, por ejemplo. El atribuir a estas causas a la naturaleza y a las decisiones de las personas. Qué diferencia, ¿verdad? El poderlo, pues, atribuir así, porque también nos podemos hacer responsables de los efectos que tienen nuestras decisiones, y que así debería de ser. Y pues el sufrimiento por enfermedad, ¿qué hace? ¿Qué pasa en nosotros? Nos dice que gran parte de este sufrimiento se relaciona con factores que van más allá de los problemas físicos del enfermo, sino solamente su dimensión física de la enfermedad, sino que también nos hace hacernos interrogantes sobre el sentido de la vida y de la muerte. Esto también puede producir, pues, un sufrimiento, el cuestionarnos de qué hacemos, cómo lo hacemos y qué deberíamos hacer. Y pues esto también surge ansia, tristeza, dolor, frustración, y genera usualmente desánimo y una sensación de impotencia frente a la vida y a lo que confiere sentido. Y el sufrimiento produce una forma o una sensación de desintegración. Entonces, pues veamos cómo es un fenómeno complejo que no atañe solamente a la dimensión física, sino a todas nuestras dimensiones. Y el sufrimiento sin enfermedad fisiológica, ¿qué es? Pues puede haber sufrimiento sin una enfermedad, decíamos, pero sí puede ser factores como los duelos por los que personas que amamos, el padecer o sufrir la violencia, el tener desempleo, la traición de personas que esperábamos que
tuvieran una conducta diferente. El aislamiento, pues pensemos ahora en la pandemia, pues este sufrimiento que se ocasionó por el aislamiento y la pérdida en personas, por ejemplo, la pérdida de memoria, que se van dando cuenta que empiezan a perder la memoria, personas con enfermedad como Alzheimer, pues es un sufrimiento el darse cuenta que ya no están con las mismas capacidades. Y bueno, pensemos también en los amores no correspondidos, cuando se ama a una persona y esa persona no la ama recíprocamente. Entonces son causas de sufrimiento diferentes a las causas de enfermedad en sí. Y nos preguntaríamos, ¿qué afecta el sufrimiento? ¿Afecta alguna zona? Pues no, una dimensión no afecta todas las dimensiones de la persona, aunque puede manifestarse más en alguna de estas dimensiones. Recordemos que tenemos la dimensión física, cognitiva, emocional, social y espiritual. Y causas del sufrimiento, pensemos, puede ser por la ansiedad producida por un diagnóstico de cáncer. ¿Cuánto sufrimiento puede sentir la persona al ser diagnosticada con una enfermedad como el cáncer? Y también puede ser mayor este sufrimiento cuando dentro de una enfermedad mortal no se encuentra sentido o no se da sentido a este sufrimiento. Pensemos también cuando se dan situaciones en donde la expectativa es de un sufrimiento prolongado o cuando alguna situación pues no permite que tengamos más esperanza. Y pensemos también en los dolores crónicos, cómo pueden hacer un estado depresivo y debilitante. No es lo mismo un dolor agudo, pero por un periodo corto, a un dolor que no sea tan agudo, pero está muy prolongado en el tiempo. Esto va minando, haciendo un desánimo y una depresión que puede debilitar. Entonces vean cuántas causas de sufrimiento. Y veamos, caminemos a la segunda parte de este audio para ir comprendiendo un poco más qué visión se nos propone ante el sufrimiento y qué podemos hacer para enfrentarlo de una manera pues más humana. Escuchemos. Hay una frase que se atribuye a Buda que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Él llegó a esta conclusión después de años de aprendizaje y meditación. Podríamos preguntarnos, ¿es verdad? ¿O se trata solo de una forma lingüística muy desconcertante? ¿El sufrimiento es realmente algo que podemos elegir? Quienes citan a Buda justamente nos alertan sobre la presencia de un sufrimiento innecesario o que lleva a no responsabilizarse para manejarlo adecuadamente, tal vez haciéndose la víctima. Nos alertan sobre las trampas mentales de los deseos en particular. Nos alertan sobre la excesiva importancia dada a las emociones, etc. Probablemente se puede interpretar esta cita, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, haciendo énfasis en la existencia de un tipo de sufrimiento innecesario. Sería aquel que, generalmente de manera inconsciente, se agrega al sufrimiento o dolor que no depende de la persona. La pérdida de un ser querido o la presencia de una enfermedad no dependen de la decisión de la persona que sufre, pero la forma de vivir o el significado que se dé a dichas situaciones sí dependen del sujeto y puede hacer una diferencia significativa en la magnitud del sufrimiento. Para lograr quitar o disminuir el sufrimiento innecesario, es indispensable hacer una reflexión honesta para concienciar la forma personal de estar viviendo este sufrimiento. Con esto se pueden encontrar las deficiencias, trampas, chantajes, miedos, etc., que provocan tal vez más sufrimiento que el real producido por el acontecimiento. Es verdad que se puede hacer mucho para manejar el sufrimiento. Las investigaciones sobre el dolor y el sufrimiento nos alertan sobre la importancia del significado que se le da al sufrimiento.
el significado que damos al dolor de algún modo lo transforma. Es decir, que el sufrimiento no depende solo del factor físico o dolor, sino de todo el conjunto representado por la biografía y las capacidades emocionales, cognitivas y espirituales de la persona. Las personas tenemos, en medida diferente una de la otra, la capacidad de reducir el dolor, de manejarlo mejor, de llenarlo de significado y de vivirlo de una manera más tolerable. Según el filósofo Gabriel Marcel, un filósofo del siglo pasado, un problema es algo que se encuentra, que obstruye el camino que está delante de uno en su conjunto, mientras que el misterio, al contrario, es algo en lo que uno mismo está implicado y por tanto no se encuentra delante de uno en su conjunto. En nuestra cultura, lamentablemente, está prevaleciendo la mentalidad del problema. Todo se puede resolver, nos dicen. Es la metodología del problem solving. La cultura de nuestro tiempo tiende a ver en lo negativo todo el conjunto de enfermedad, sufrimiento, muerte, fracaso y frustraciones más un problema que un misterio. De aquí la tendencia a eliminarlo, alejarlo o por lo menos a ignorarlo cuando no es posible eliminarlo. La perspectiva de lo negativo como misterio, al contrario, nos ayuda a entenderlo como parte de la existencia. No se puede ni se debe eliminar, debemos integrarlo. El sufrimiento sí, debemos integrarlo. Podemos reflexionar sobre ello, aceptarlo en nuestra existencia, manejarlo de manera creativa para que nos enriquezca como personas, nos enriquezca de nuevas perspectivas, para que nos ayude a encontrar nuevos caminos, para que facilite la colaboración con los demás, para que facilite el nacimiento de actitudes fraternas y se revele fecundo en propiciar el sentido de la trascendencia. Pues continuamos aquí en este audio escuchando esta frase que nos comparte el Padre Silvio, que parece que se atribuye a Buda, y dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Debo admitir que yo cuando la escuché la primera vez me desconcertó bastante. Dije, hay muchas cosas, hay mucho sufrimiento que yo no opto por él. Tal vez sí optaré en algunos momentos por el sufrimiento inconscientemente, por todo esto que nos va platicando, pero dije, no, hay momentos en donde realmente no optamos, como la muerte de algún ser querido, pues no lo decidimos nosotros, como el surgimiento de alguna enfermedad, no lo decidimos muchas veces nosotros, no fueron conductas en todos los casos que llevaron a esto. Entonces, vean qué bella explicación, yo creo que nos da mucha luz. Hay diferencia entre los sufrimientos, evitable e inevitable, podríamos decir. Y dentro del evitable es un sufrimiento innecesario. ¿Y de qué nos está hablando? Esta frase, qué bello lo puede ir manejando en cuanto a que nos alerta esta frase a que no caigamos en un sufrimiento innecesario, provocado por nosotros mismos, no por el dolor que es inevitable de algún acontecimiento, sino que puede ser provocado por nosotros mismos. Y este sufrimiento innecesario, pues es el sufrimiento añadido inconscientemente al dolor ya existente. ¿Y a qué nos lleva? Fíjense, lleva a no responsabilizarse para manejarlo adecuadamente. Y es muy fácil decir yo no soy culpable y soy víctima, y entonces no estamos dando un manejo adecuado al sufrimiento. Realmente hay que hacernos cargo. No, muchas veces, como decía en la ocasión pasada, no somos nosotros los que vamos a decidir estos acontecimientos. Son inevitables, llegan, son parte de la vida, pero de lo que sí soy responsable y puedo decidir es qué hacer con ellos. Y esta frase también nos alerta sobre las trampas mentales, sobre los deseos. Mucho sufrimiento es por expectativas irreales, por deseos, que no es lo mismo que anhelos, que
No es lo mismo deseos y caprichos también, que creemos que son legítimos y realmente son caprichos, son cosas superficiales que nos llevan a sufrimiento. Y también muchas veces la excesiva importancia dada a las emociones. Cuando hay no una justa reflexión sobre acontecimientos y le damos mucha importancia a las emociones, hay un gran sufrimiento. ¿Y cuántas veces sufrimos mucho por situaciones que nunca vamos a vivir? Vean cuánto sufrimiento innecesario. Entonces, bueno, esta frase nos puede decir que sí hay ciertas ocasiones en donde es opcional. Nosotros podemos manejarlo, disminuirlo o eliminarlo, ese sufrimiento innecesario. Y entonces el sufrimiento innecesario se puede interpretar, pues ya decíamos, como esta forma de situaciones que se añaden inconscientemente a situaciones de dolor que fueron inevitables y que llegaron a la vida. Pero también el significado que le damos al sufrimiento, y depende de esto, de que la persona haga una diferencia significativa en la magnitud del sufrimiento. Y veíamos también, escuchábamos en el audio que hay diferentes resistencias. Hay personas que lo pueden sentir demasiado grande, hay personas que lo pueden manejar mejor, pues somos diferentes. Y también, pues así estamos bien, en la condición en la que podamos hacerlo. Pero aquí hay pistas para poderlo manejar mejor. ¿Y cómo eliminar o disminuir el sufrimiento innecesario? Y fíjense qué bello, una pista muy importante. Es indispensable hacer una reflexión honesta para hacernos conscientes de la forma personal en la que estamos viviendo el sufrimiento. Y a partir de esto se pueden encontrar pues las deficiencias, las trampas, las limitaciones, los chantajes, los miedos que provocan tal vez más sufrimiento que el real producido por el acontecimiento. ¿Cuántas veces caemos en estas trampas, les decía, de deseos o de chantajes o de miedos y no nos damos cuenta? Entonces aquí algo importante es hacer una reflexión honesta y aceptar esto para poderlo manejar. Y es verdad que se puede hacer mucho para manejar el sufrimiento. Muchas veces tenemos esta imagen de que no podemos hacer nada ante el sufrimiento. Y no, podemos tener también que muchos investigadores sobre este tema dicen, se puede hacer mucho, se puede manejar. Y la importancia del significado que damos al sufrimiento, esto puede agrandar su magnitud. Vean, el significado que damos al dolor de alguna forma lo transforma. Es decir, que el sufrimiento no depende del factor físico, sino de todo el conjunto, decíamos, de la biografía de la persona, de todas sus capacidades en sus dimensiones cognitivas, emocionales y espirituales que tiene la persona. Y de acuerdo a esto, pues será la manera en la que pueda transformar este sufrimiento. Y pues todos tenemos la capacidad de reducir el dolor. A mí me parece que esto es una buena noticia y un motivo de esperanza. Todos tenemos la capacidad de reducir el dolor y de llenarlo de significado y de vivirlo de una manera más tolerable. Y bueno, hay un aspecto entre la diferencia entre problema y misterio, en la que nos habla, que Gabriel Marcel habla sobre este tema y dice que muchas veces en esta cultura actual que tenemos, vemos todo lo negativo como un problema. Y el problema es algo que se encuentra, que obstruye el camino, que está delante de uno en su conjunto, que está fuera de nosotros y que nosotros podemos eliminarlo, trabajar para quitarlo. Y nos habla también sobre el misterio, que es algo en lo que uno mismo está implicado. O sea, no está fuera de nosotros, sino que
hace parte de nosotros, estamos implicados en ese misterio y por lo tanto no se encuentra delante en su conjunto. Y en nuestra cultura pues hemos caído en este aspecto de creer que todo lo podemos resolver. Es problema y lo podemos resolver. No lo vemos como misterio, como entendido, como algo que nos rebasa, pero que hace parte de nuestra vida, que tal vez no lo podamos comprender completamente, pero sí vivir, tratarlo de comprender lo mejor que podamos y vivirlo lo mejor que podamos. Y decíamos, todo lo negativo como enfermedad, muerte, fracaso, frustración, pues se ve como problema y como problema y tendemos a eliminarlo. Y la diferencia de que todo eso negativo lo veamos como misterio. ¿Y cuál es la propuesta? Pues integrarlo. Integrarlo significaría aceptarlo. Y aceptarlo no es decir, estoy muy contento por esto que sucede negativo. No, aceptar no es estar de acuerdo. Aceptar es darnos cuenta que hace parte de nuestra vida y que vamos a vivir con esto y cómo lo podemos vivir de una mejor manera. ¿Qué respuesta puedo dar ante esto? Aceptarlo es decir, sí, aquí está, hace parte de mi vida y ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, ¿qué diferencia tan grande de ver lo negativo pues como misterio y no como problema? Y el sufrimiento pues hace parte de nuestra existencia y debemos integrarlo, nos dice. La propuesta es reflexionar sobre él, sobre ello, aceptarlo en nuestra existencia, manejarlo ¿cómo? Pues de una manera creativa. ¿Para qué? Para que nos enriquezca, para que amplíe nuestra mirada y poder ver nuevas perspectivas que nos ayuden a encontrar nuevos caminos, para que facilite también la colaboración con los demás. Vemos que cuando en la enfermedad física no se acepta esta enfermedad, es decir, yo no lo debería de tener y yo, ¿por qué estoy aquí? Y hay un gran rechazo y no hay aceptación de que así es y así estoy. Pues, y que la persona enferma no lo acepta, muchas veces no colabora con los médicos ni con todas las personas que tratan de ayudarlo. Entonces, qué importante esta aceptación, que no es estar de acuerdo, es aceptar que hace parte de la vida. ¿Y por qué aceptarlo? Fíjense, para que facilite el nacimiento de actitudes también fraternas, para poder darnos cuenta de nuestras fragilidades que nos hermanan con todas las personas. Todos somos seres humanos que vivimos las mismas fragilidades. Y también propiciar un sentido de trascendencia. ¿Qué nos puede ayudar a aceptar el sufrimiento? Pues propiciar este sentido de trascendencia. Y aquí la pregunta sería, ¿había reflexionado a más profundidad sobre las causas del sufrimiento? ¿Sobre las diferencias en cuanto que hay un sufrimiento evitable e innecesario? Yo les pregunto hoy, ¿habían reflexionado sobre esto? ¿Habían reflexionado que el significado que damos al sufrimiento lo puede magnificar o lo puede aliviar o disminuir? Y bueno, yo preguntaría si a partir de esta charla ustedes han empezado a cambiar algo en esa visión sobre el sufrimiento. ¿Y de qué se dan cuenta? ¿Cómo han enfrentado el sufrimiento? Podría ser la iniciación para esta reflexión. ¿Cómo lo he enfrentado hasta este momento en mi vida? ¿Y qué puedo tener a partir de esto que conozco hoy? ¿Qué puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo mi visión puede ampliarse? Pues esto es lo que tenemos para el día de hoy y veo que hay algunas peticiones de oración y quisiera leer con ustedes una oración que el Padre Silvio hace cada vez en el Día del Enfermo, el 11 de febrero,
Y entonces quisiera terminar con esto. Antes de terminar, no sé si tengan algún comentario, con gusto lo vemos aquí. Antes que nada, ya he visto sus chats y les agradezco su presencia y espero continuar con su asistencia a estas charlas de vitaminas camilianas. Quisiera poner que a partir de esta plática y de este conocimiento podemos ver luz al final del túnel. Muchas veces el sufrimiento nos mete en un túnel oscuro donde no vemos luz. Pues ojalá que haya sido una luz estas pistas que nos comparten, que nos enseñan, que nos hacen ampliar la mirada, que podamos vivir en clave de fe a partir del encuentro con Jesús, nuestro sufrimiento, unirlo al de Él para que podamos vivirlo de una manera más humana. Y la pregunta sería, ¿qué vitamina me llevo el día de hoy? ¿Qué puede alimentar mi mente y mi corazón? Vamos a terminar con esta oración. Oración a María, Jornada Mundial del Enfermo. María, Madre del Salvador, llena de gracia y de disponibilidad, mujer creyente y entregada, de corazón entero, habitado por la palabra. Te invocamos como modelo de relación con Dios. Ayúdanos a dejarnos conducir por su amor y vivir en su presencia e intimidad, para que, como tú, seamos enteramente de Él. Consuela a los que se encuentran enfermos o lloran por la pérdida de sus seres queridos. Protege a los que ayudan al prójimo y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Haznos firmes en la fe, perseverantes y generosos en el servicio y constantes en la oración. María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Amén. Camilo, ruega por nosotros. Los esperamos la semana que viene.